¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ayer tuvimos ese clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que se llevaron los de Zinedine Zidane por 2-1, los tantos de Benzema y el segundo, no sé si dárselo a Toni Kroos, a Sergiño Dest o a Jordi Alba en propia portería, pero lo cierto es que era un partido muy importante, en mi opinión, sobre todo para los blancos, que si no conseguían la victoria podían caer, en una distancia bastante complicada de recuperar para el Atlético de Madrid. Por eso, en este vídeo, más allá de repasar un poquito cómo fue el partido, quiero centrarme sobre todo, intentar explicarlo, en mi opinión, a través de las mejores actuaciones de los jugadores que estuvieron o que fueron más importantes para que el Real Madrid se llevase esa victoria. Pero antes, como siempre, recordaros que me ayuda muchísimo que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like y os suscribáis. También me podéis seguir en Twitter para charlar sobre todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de las distintas jornadas, ya sea del fin de semana o del fútbol entre semana. Comenzamos por el equipo local, por el ganador, el Real Madrid, en ese duelo de banquillos entre Zinedine Zidane y Ronald Koeman. Yo creo que, al contrario de lo que se está hablando muchísimo después del partido, creo que Zinedine Zidane no había imaginado ese partido en el que el Real Madrid estuviese siempre prácticamente esperando cerca de la frontal de su área. Lo que ocurre es que sobre todo ese plan de contraataque, de transiciones, con Fede Valverde, con Benzema en el apoyo, siempre viniendo y siendo un receptor para el primer pase, le salió muy bien también con las carreras de Vinicius. Hay que darle también importancia a esa posición de Fede Valverde, prácticamente en momentos formando una línea de 5 para intentar tapar las subidas de Jordi Alba, que hasta la segunda parte la verdad es que estuvo bastante desconectado el carrilero izquierdo del Fútbol Club Barcelona. Lo que sí creo que le salió muy bien a Ronald Koeman fue ese cambio al 5-3-2, porque tenía superioridad sobre todo en los costados de Casemiro. Unas veces era Leo Messi el que recibió el balón en esa posición, otras veces fue Frenkie de Jong, sobre todo al principio gracias a un Pedri que entendió muy bien dónde estaba el jugador libre y le sacó ventaja. Lo que ocurre, en mi opinión, es que el Barça sobre todo no defendió nada bien esa transición defensiva. En el primer gol vemos un error muy claro de Jordi Alba saliendo a una zona donde yo creo que no tenía ninguna posibilidad. Si sales ahí, o tienes que hacer falta o tienes que robar el balón, porque si no obviamente dejas todo el espacio que después aprovechó Lucas. También creo que esa transición defensiva del Barça estuvo muy mal defendida, sobre todo por la pareja Araujo-Mingueza, sobre todo por el uruguayo, que dejó demasiada libertad para recibir, para descargar a Benzema. Obviamente ahí el francés es un genio y lo volvió a demostrar. Por eso creo que ese duelo de banquillos no está tan desequilibrado a favor de Zinedine Zidane como se ha comentado después del encuentro, pero obviamente el francés hizo que su plan, sus jugadores interpretaron muchísimo mejor el plan que Zinedine Zidane había planteado en la pizarra. Así que para mí él fue obviamente el entrenador más destacado de ese duelo entre Zinedine Zidane y Ronald Koeman. Seguimos con el jugador del partido. Para mí fue Karim Benzema. Creo que estuvo muy por encima del nivel de Araujo, que en ningún momento entendió cómo tenía que defenderle para ayudar a su equipo. El francés fue ese primer apoyo que lanzaba todos los contraataques del Real Madrid. A él le llegaba el balón, recibía de espaldas, descargaba sobre todo a Luka Modric, que también hay que hablar muchísimo de su partido, porque para mí fue el principal socio de Vinicius en ese tipo de acciones de transición. Ahí el brasileño también hizo muchísimo daño, pero como os digo, quería destacar el gran partido de Karim Benzema, además coronado con ese gran gol, el 1-0, un taconazo imponiéndose en la carrera en ese desmarque al primer palo a Araujo, que para mí estuvo totalmente superado por el delantero francés del Real Madrid, y formando pareja arriba, siendo también muy importante en esas transiciones, porque obviamente es muy complicado montar un contraataque sin la velocidad que, por ejemplo, añade Vinicius a los ataques del Real Madrid. Es cierto que el brasileño no estuvo tan bien de cara a portería, o no pudo generar ocasiones tan claras contra la portería de Marc-André ter Stegen, pero por ejemplo forzó esa falta en la que llegó el 2-0 a favor. También creo que sobre todo en la primera parte hizo muchísimo a ese emparejamiento que tenía con Mingueza. Otro nombre del Real Madrid, Luka Modric, lo comentaba antes, creo que fue el mejor socio de Karim Benzema y sobre todo de Vinicius, dándole esos balones en profundidad. Hay uno en la segunda parte que es una auténtica locura por fuera. Creo que con la zurda, simplemente mirando un segundo hacia adelante, detectando ese desmarque que había hecho Vinicius. Después el brasileño, obviamente, creo que por un tema físico no estuvo tan acertado como contra el Liverpool en ese tipo de contras, en ese tipo de
transiciones. Quería también destacar el gran papel que tuvo Luka Modric, que al principio sí es cierto que bueno, estaba sufriendo porque Pedri estuvo muy acertado, leyendo muy bien los pases interiores hacia esa posición a la izquierda del costado de Casemiro, donde Leo Messi o De Jong sí estaban recibiendo con relativa facilidad, pero después el croata ajustó muy bien, ató en cortito a Pedri y fue fundamental, yo creo, formando esa sociedad entre Karim Benzema y Vinicius para que Luka Modric asistiese a las carreras del brasileño. El otro nombre que también quería destacar por parte del Real Madrid fue el uruguayo Fede Valverde. Creo que no brilló tanto con balón como los otros tres jugadores, que comentaba antes, pero desempeñó un papel muy importante el que le había dado Zinedine Zidane en esa banda derecha del Real Madrid para tapar las subidas de un Jordi Alba que sabemos que siempre tiene esa conexión con Leo Messi, como se demostró sobre todo en la segunda parte, donde yo creo que el FC Barcelona sacó mucha más ventaja de esa sociedad, porque obviamente el uruguayo notó muchísimo ese desgaste físico. Creo que al final del partido también se retiró con un golpe. Y para terminar, creo que también hay que darle mucha importancia al gran partido de Nacho y de Militao, que ya estuvieron muy bien contra el Liverpool, limitaron sobre todo esas carreras por la frontal de Leo Messi, intentando buscar el disparo tan habitual del argentino. Creo que estuvieron muy bien también controlando a un Dembélé, que yo creo que estuvo muy por debajo del nivel del partido, sin entender, lo explicaba muy bien Álvaro Benito en la retransmisión de Movistar. No aprovechó el francés los espacios que dejaba a su espalda, por ejemplo, Lucas Vázquez en el lateral derecho del conjunto blanco. Así que también hay que darle mérito a ese gran partido que para mí hicieron tanto Nacho como Militao en el eje de la zaga del Real Madrid. Y pasamos al equipo perdedor, al FC Barcelona, que no pudo rascar nada de esa visita al Di Stéfano, en el que yo creo que fue sin duda uno de los mejores partidos de esta liga. Además, con esa lluvia, con ese viento que hizo que al final los jugadores prácticamente estuviesen tiritando, le añadió un poquito más de épica a un partido que, como os digo, yo creo que fue muy divertido y muy entretenido. Para mí el Barça dominó el encuentro, pudo llevarlo al terreno que a lo mejor más le convenía a él, jugar mucho tiempo en la frontal e intentar sacar partido de esos costados de Casemiro, que era sin duda una de las claves del encuentro. Pero lo cierto es que más allá de destacar actuaciones individuales a gran nivel, yo creo que fue más un trabajo colectivo, sabiendo además el Real Madrid que con una ventaja de 2-0 y con el gran desgaste físico que venía de hacer contra el Liverpool, lo más sencillo era resguardarse. Creo que el plan, como os decía al principio, de Zinedine Zidane era tener un poquito más el balón, no estar tanto tiempo cerca de la portería de Courtois, pero creo que también hay que darle en esa faceta mérito al FC Barcelona, que para mí tiene dos hombres principalmente destacados. El primero, el mejor del Barça, volvió a ser para mí Leo Messi. Es cierto que el argentino no pudo incidir directamente en el marcador con un gol o con una asistencia directa, pero creo que él volvió a crear, pese a no ser un gran partido suyo, las jugadas más importantes de ataque del FC Barcelona. El primer gol del Barça, el de Mingueza, llega también de una conexión entre Leo Messi y Jordi Alba. Después el lateral izquierdo del Barça pone ese centro que le llega al canterano blaugrana, a Mingueza, para que pusiese el 2-1 en el marcador, cuando el partido ya estaba muy abierto y el Real Madrid obviamente había tenido ocasiones para prácticamente sentenciar el encuentro. Por eso quería darle importancia al partido que hizo Leo Messi, que estuvo también a punto de lograr un auténtico golazo, un golazo olímpico que dejó a Thibaut Courtois con una cara, la verdad es que bastante divertida, ¿no? También quería destacar el partido de Jordi Alba. Esa conexión con Leo Messi obviamente hace que el Barça pueda progresar muchísimo, que encuentre la línea de fondo, que tenga profundidad y que permita meter a muchos hombres del conjunto de Ronald Koeman en el área. Así llegó ese gol. Es cierto que estuvo bastante mal en la jugada del primer gol, ya lo decía anteriormente. Si sales de esa zona, si dejas el espacio a tu espalda, tienes que salir o a matar, es decir, a llevarte el balón, o que el hombre no pase. Por lo tanto, se equivoca claramente, en mi opinión, Jordi Alba. Pese a ello, fue sin duda uno de los hombres más peligrosos en el ataque del Barça en este clásico. Y para terminar, un Óscar Mingueza que creo que sobre todo en la primera parte sufrió muchísimo con Vinicius. Es cierto que es un jugador que tiene mucha velocidad, vimos ganando también alguna carrera al brasileño. Creo que en la segunda parte sí que mejoró. Obviamente ese gol que le dio algo de esperanza al Barça fue muy importante, y también pudo limitar en la segunda parte esas carreras de Vinicius, que obviamente estaba bastante cansado. Como os digo,
Creo que el Barça no se sintió tan incómodo en el encuentro como a lo mejor podía parecer por el resultado. Estoy bastante de acuerdo con la mayoría de opiniones que dicen que el Barça no estuvo mal en el partido, no jugó mal el equipo de Ronald Koeman, pero obviamente se vio muy penalizado por esos errores en la transición defensiva, con esos apoyos que estaba dando Karim Benzema y con las carreras por los carriles de fuera, tanto de Vinicius como de Valverde. Por eso creo que el equipo de Ronald Koeman dio la cara en el partido, pero finalmente no pudo llevarse nada del Alfredo Di Stéfano. Partido muy importante para el Real Madrid, que afrontaba una semana clave en la temporada, el partido de cuartos de ida de la Champions contra el Liverpool, y este clásico que le podía dejar prácticamente sin opciones o con muy poquitas para seguir peleando por el título de Liga. Así que también hay que darle muchísimo mérito a lo que ha hecho un Real Madrid que después decía Zinedine Zidane en rueda de prensa que físicamente está al límite, y es normal porque además de no tener demasiados jugadores conectados, demasiados jugadores que puedan sumar a lo largo de partidos de gran nivel, también el calendario está haciendo mucho daño a los equipos que prácticamente está jugando cada semana 2 partidos, uno entre semana, martes o miércoles y también el sábado o el domingo. Así que hay que darle mucho mérito también a lo que está haciendo Zinedine Zidane, que tiene ahora mismo al Real Madrid, a falta de lo que haga el Atlético contra el Betis esta noche a las 9, el líder de la Liga y con todas las opciones abiertas de estar también en semifinales de la Liga de Campeones. Ahora os queda a vosotros dejarme en comentarios quién os pareció el mejor jugador del encuentro, de este clásico, los jugadores más importantes tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis para que lleguemos a más gente y sigamos creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.